Hebreos capítulo 7, 22 al 27. Nos dice la palabra de Dios, ¿ya están ahí? Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El tema de hoy es: Jesús intercede por nosotros. Jesús aboga por nosotros. Jesús ora por nosotros. Y esto es lo maravilloso, esto es parte de lo que hemos estado viendo de hace 3 semanas para acá. Y nos dice su bendita palabra aquí en el verso 22, de aquí de Hebreos capítulo 7, dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. O sea, como punto de partida nos habla y nos dice que es fiador de un mejor pacto. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. O sea, para arrancar así rápidamente, se nos muestra lo que Jesús ha hecho por nosotros y que nosotros debemos valorar lo que Él ha hecho por nosotros. Es fiador de un mejor pacto. Así que, como punto de partida, valoremos quién es nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que nuestro Señor Jesús responde por nosotros. Eso es lo que significa ser un fiador. Él responde por nosotros. Porque nosotros no podemos cumplir con la obligación del pago o de la deuda, únicamente Él. Por eso Jesús mismo dijo de sí mismo en Mateo 26, 28, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta es la sangre que yo voy a derramar por aquellos que se van a arrepentir y van a creer en mí y van a venir en pos de mí. Entonces esta es la sangre del nuevo pacto. Soy fiador de un mejor pacto. Jesús pagó por nosotros. Es por su sangre que somos salvados, es por su sangre que nosotros somos redimidos, es por su sangre que nosotros somos perdonados, es por su sangre que nosotros somos limpiados. Y dice que por su llaga somos curados. O sea, es por su preciosa sangre, por ese nuevo pacto que Él hizo, nuestro Dios, ofreciendo algo mucho mejor que el primero. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 8, o sea, un capítulo más adelante del que estamos, en el verso 6 y 7, Hebreos 8, 6 y 7, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. O sea, ¿el de quién? El de Cristo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre las mejores promesas. Establecido sobre mejores promesas, dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Pero Jesús es fiador de un mejor pacto. Y esto es maravilloso. Ahorita vamos a ver por qué. Porque inclusive fue profetizado de que Dios haría un nuevo y mejor pacto. Porque eso lo podemos ver en Jeremías 31, 31. Lo puedes apuntar o simplemente ver el video y que lo leas ahí en tu casa. Por eso nuestro Señor Jesús es el fiador de un mejor pacto. Dice el verso 23. Dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos
debido a que por la muerte no podían continuar. Desde aquí empezamos a ver el por qué nuestro Señor Jesucristo es fiador de un mejor pacto. Se necesitaba un intercesor, alguien que intercediera por el pueblo, y dice que los sacerdotes, o sea, humanamente hablando, aunque fueron constituidos por Dios, no podían lograr debido a su propia humanidad, debido a este cuerpo que es corruptible y que se va desgastando. Entonces nos habla la bendita palabra que debido a su cuerpo mortal eran imperfectos. Entonces dice en Hebreos, ahora si nos vamos 2 capítulos abajo, en el capítulo 5, versos 1 al 3, nos dice la palabra: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. O sea, Dios los puso precisamente para los hombres, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. O sea, dice, se puso a un humano para que él pueda tener misericordia y sea paciente hacia los demás, hacia las demás personas. ¿Por qué? Puesto que él también está rodeado de debilidad. Dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces la condición humana del hombre, por esa condición humana que el hombre tiene, no hay un ser perfecto. Entonces debe de ofrecer por los pecados de él mismo y luego también por los de los demás. ¿Por qué? Porque también está rodeado de debilidad, que es lo que nos dijo la palabra. Por eso es que por la muerte no podían continuar. Es así de simple, o sea, porque se morían tenía que continuar otro, y ese otro iba a pasar la misma y lo mismo. Bueno, en el verso 24, acuérdense que estamos en Hebreos 7, y el verso 24 nos dice, mas o sea, aquí en Cristo, dice el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, por cuanto permanece para siempre. O sea, Cristo es eterno, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, incambiable, inalterable y completamente estable. Es por eso que es un fiador de un mejor pacto. O sea, entra la perfección al mundo. El mensaje es claro: Cristo es eterno, inalterable, incambiable y es estable. Es el único mediador y es el único que nos libra del mal. Y es por eso que ahorita vamos a ver algo que el Espíritu Santo quiere que en esta noche todos nosotros podamos entender y ver. Eso es lo que el escritor de la carta a los Hebreos quiere enseñar, para edificación y para traer seguridad a nuestras vidas. Una vez que nosotros nos hemos arrepentido, una vez que nosotros le decimos: Señor, te reconocemos como Señor, te reconocemos como nuestro Salvador, te reconocemos, Cristo Jesús, como Dios. Lo que estamos haciendo es entregando nuestra vida a Él, para que Él empiece a regir nuestra vida como soberano, como Señor, como Dios. Entonces, una vez que nosotros vemos eso, esto debe traer seguridad a nosotros. Si nos vamos 3 capítulos abajo en Hebreos, el capítulo de Hebreos es de lo que nos está hablando. Hebreos 4, versos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, o sea, Cristo Jesús, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, o sea, en la carne, pero sin pecado. O sea, Él es sin pecado y nos entiende muy bien. Entonces nos dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, esa gracia maravillosa que encontramos en Cristo Jesús por medio de Dios Padre, para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Este mensaje es de suma importancia para todos los creyentes, para todos los que le amamos, para todos los que hemos decidido dar nuestra vida para Él, a su servicio.
Por eso lo importante de lo que vimos hace 3 semanas, de agarrarte de aquel que te agarró. O lo que vimos hace 2 semanas, ¿no? De ser verdaderos creyentes. Eso es lo importante. O lo que vimos la semana pasada, de que deudores somos. Esto es lo importante. Los reflectores, si tú te fijas, apuntan siempre 100% ¿a quién? Directamente ¿a quién? ¿Al hombre? No, a Cristo. Agarrémonos de aquel que nos agarró. Es lo que nos dice la palabra, ¿no? Seamos verdaderos creyentes. ¿Cómo? Sirviendo a nuestro Dios. ¿Y deudores somos a la carne? No, a Cristo Jesús. Por eso es que los reflectores apuntan siempre a Él. Todo se trata de Él y todo es para Él. Y estas son las buenas nuevas para nosotros. Estas son las buenas noticias para los hijos de Dios. Y esto es bien importante porque si no has entregado tu vida a Cristo Jesús, no sabes de lo que te estás perdiendo y de lo que te vas a perder, porque viene algo maravilloso. Dice el verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Puede salvar nuestro Señor Jesucristo, dice también, eternamente, aquellos que se acercan por medio de Él, por medio de Cristo. ¿A quién? A Dios. Y esto es lo maravilloso, dice que viviendo siempre para interceder por ellos, puede salvarnos de una manera perpetua. Este versículo dice que Cristo nos puede salvar para toda la eternidad. Y lo maravilloso es que en otras palabras nos salva porque siempre continúa intercediendo por ti y por mí. Y esto es maravilloso. O sea, debemos nosotros tener la certeza que Él todos los días de nuestra vida está intercediendo delante del Padre por ti y por mí. Esto es amor y amor del bueno. Dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Claro, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Dice, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. ¿Quién? Cristo puede salvar eternamente, de manera perpetua, a todos sus hijos, a los que le pertenecen. Y esto significa que no deberíamos de hablar de nuestra salvación en términos estáticos. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay muchos que lamentablemente creen que ya una vez es que Cristo ya pagó por mí y yo puedo vivir como se me venga en gana. Gracias, Señor, por esta salvación, pero yo puedo seguir siendo un perverso, yo puedo seguir siendo un mentiroso, yo puedo seguir siendo un adúltero, yo puedo seguir siendo un drogadicto. ¿Sí me están entendiendo? Y esto no quiere decir esto que nos está enseñando. Ese es el pecado del disque creyente, el que quiere beneficios de Dios, pero sin Dios mismo. Y esto es lo lamentable, porque muchos de la iglesia de Cristo han caído en esto. Deja a Dios a un lado haciendo todo lo que viene en gana, con el eslogan de que Cristo ya pagó por mí, viviendo una vida en la carne, pero según Él creyendo en Jesús. Se atreve a decir inclusive que es amigo de Cristo Jesús, viviendo en pecado, viviendo en rebelión, siendo un patán con sus padres, y etcétera, etcétera, porque podemos decir muchísimas cosas para no entrar en ese detalle. Porque en lo que hoy yo me quiero enfocar más que nada es en la bendición de ser un hijo de Dios. Eso no funciona así.
a los que por Él se acercan a Dios. A los que por Él se acercan a Dios. Puede salvar también perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios. O sea, en pocas palabras, lo que Cristo nos está diciendo aquí, o lo que la palabra nos está diciendo de nuestro Señor Jesucristo, es que Cristo mismo nos impulsa a acercarnos a Dios. Nos impulsa a buscar las cosas de arriba, donde Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Cristo, por su gracia, nos acerca a su bendita palabra para vivir una vida de santidad. Eso es lo que hace precisamente la gracia día tras día en nosotros, en los creyentes. Por eso al principio vimos que agárrate del que te agarró. Por eso es que deudores somos, no a la carne, sino al Espíritu. De eso es de lo que está hablando la palabra. Primera de Juan 3, 6 al 9. Mira lo que escribe el apóstol Juan, también inspirado por el Espíritu Santo, impulsado por el Espíritu Santo. Nos escribe en Primera de Juan 3, 6 al 9. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo, como Cristo es justo. El que practica el pecado, o sea, el que se deleita en el pecado, el que le fascina empuercarse como un puerquito, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso es que vino. Él intercede por ti, te está impulsando día tras día para que no peques. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Claro, no se deleita en el pecado, aborrece el pecado, odia el pecado, y aunque en ocasiones tiene deslices, se levanta enojado consigo mismo, clamando al Señor que intercede por ti día tras día. Porque Él es el que te impulsa a través de su Espíritu Santo. Dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, o sea, Cristo, permanece en Él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ya es tiempo, amado hermano, que la vieja vestidura la dejemos atrás. Que realmente, si eres de Cristo, te quites esa vieja vestidura y nos pongamos la nueva. Ya es tiempo. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, santa, porque Él es santo. Y santo quiere decir apartados. Apartados para Dios, vivir para Dios. Qué gozo es permanecer en Cristo, donde todo está siendo renovado por su poder. Esto es lo que nos está hablando la palabra. Cristo continúa intercediendo por nosotros aún cuando murió y resucitó. Cristo es el que murió, mas el que también resucitó. El que está a la diestra de Dios Padre ascendió a los cielos, tomando el lugar que tuvo desde la eternidad, desde el principio, desde el inicio de todo, desde la eternidad, porque Él no tiene principio y no tiene fin. Él es Dios también. Él está, el que además está a la diestra de Dios Padre, y el que también intercede por nosotros. Día tras día no nos deja. Cristo continúa trabajando en nosotros. Por eso Pablo en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Él, de Jesucristo, hasta que Él venga por nosotros, y hasta que esto corruptible se convierta en incorruptible. De eso es lo que está hablando, una obra completa y perfecta. Así que si permanecemos en Cristo, nadie nos puede condenar,
Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo es el único que pagó el precio con su sangre preciosa, esa sangre del nuevo pacto. Cristo es el que murió, Cristo es el que también resucitó, Cristo está a la diestra de Dios y Cristo intercede por nosotros, por ti y por mí. ¡Qué maravilla, qué consuelo! ¡Qué bendición! Jesús intercede por nosotros. Jesús está orando por nosotros. Jesús está abogando por nosotros. Día tras día, en todo momento. Ya me acosté y dormí y desperté y Yahvé me sustentaba. Mi Dios me sustenta. Él está conmigo. Viviendo siempre para interceder por ellos, nos dice su bendita palabra. Vive para estar intercediendo, para estar orando por nosotros. Metamos esa información a nuestra mente y a nuestro corazón día con día. Esto quiere decir que nuestra salvación está segura porque estamos en Cristo. Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Por eso es que Pablo, Pedro, Santiago, Judas, todos ellos, Juan, Mateo, todos ellos, aún Lucas, tenían eso en su corazón. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿Peligro o espada? No, nada. Indestructible es el sacerdocio de Cristo. Es lo que está hablando. Es por esto que necesitábamos a un sumo sacerdote mayor que cualquier ser humano, que cualquier otro sacerdote. La deidad de Cristo asegura su sacerdocio indestructible por nosotros. Romanos 8:37 y 39, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel, de Cristo que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso es que se nos dice: no temas al que puede matar el cuerpo. Teme más bien a aquel que mata el alma y el espíritu en el infierno. Porque el que mata el puro cuerpo nada más puede hacer. Por eso es que nada nos puede separar de su amor. Cristo intercede por nosotros, nos sostiene, nos mantiene firmes en su caminar, en su palabra, en su verdad. Él nos afirma a través de su Espíritu Santo en la verdad. Nos llamó, nos justificó, nos está santificando, o sea, regenerando. Y está por glorificarnos en aquel día maravilloso. Este mismo día, hoy mismo, Jesús nos está salvando. Este mismo día estamos siendo salvados por la intercesión eterna de Cristo Jesús delante de Dios Padre. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Jesús está orando por nosotros y esa es nuestra salvación. Tan simple y tan sencillo. Somos salvados eternamente por las oraciones eternas de nuestro Señor Jesucristo, el que nos agarró, el que nos encontró y no nos soltará jamás si permanecemos en Él. Dice Romanos 8, 12 y 13, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No, dice no, porque si viven conforme a la carne van a morir. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne,
Van a vivir, vivirán. Dice el verso 26 aquí de Hebreos 7, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Qué risa me da aquellos cuando hablan de la palabra y que te dicen que el Señor se movía entre pecadores, porque así lo dice la palabra y ciertamente, pero no porque Él era uno de ellos. Él se movía entre pecadores para salvarlos. Si tú y yo nos vamos a mover entre pecadores, que sea para salvarlos, no para ser como ellos. Porque los que sacan esa banderita por lo regular es porque a ellos les gusta ser como ellos. Y luego después te dicen, no, pero mira, Jesús se movía entre pecadores. Sí, para salvarlos, para transformarlos, para pulirlos. Nosotros debemos parecernos a Jesús siempre. Si verdaderamente somos de Cristo, si verdaderamente estamos crucificados con Cristo, somos sellados con el Espíritu para el día de la redención. Esto quiere decir que traemos el sello de Cristo en nosotros, como lo vimos algunas semanas pasadas con Pedro. Y tú eres uno de ellos, porque tu hablar inclusive te delata, le decían. Porque tú te vistes, te ves como uno de ellos, hablas como uno de ellos, hablas como el Nazareno, hablas como el Galileo. Primera de Juan 2, 4 al 6, dice el apóstol Juan, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, traemos su sello, traemos su imagen. Por eso que Él está intercediendo por nosotros. Él está moldeándonos conforme a la imagen de Cristo Jesús. La simiente de Dios, Cristo permanece en nosotros. Es el tiempo de que entendamos que somos hijos de la luz y no hijos de las tinieblas. Ya es el tiempo que lo podamos entender. Y como nos dice su bendita palabra, por esto sabemos que estamos en Él, porque andamos como Él anda, vivimos como Él vivió, hablamos lo que Él habló. Tal sumo sacerdote nos convenía. Él ora por nosotros, sus oraciones son contestadas porque ora de forma perfecta en base a su sacrificio, en base a su salvación, en base a ese sacrificio perfecto, a ese nuevo pacto en su sangre. Por eso es hecho más sublime que los cielos. Bendito su nombre desde ahora y para siempre. Y dice Hebreos 7:27, el último versículo que veremos de Hebreos, dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes. O sea, no tiene esa necesidad de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo y sin pecado. Esto es lo maravilloso. O sea, tenemos una seguridad tremenda. ¿En quién? En Cristo. Pon tus ojos en Cristo, pon tu vista en Cristo. Cuando te vayas a dormir, pon tu vista en Cristo. Cuando te despiertes, pon tu vista en Cristo. Aún soñando, pon tu vista en Cristo. De eso se trata. Por eso Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único mediador de un mejor pacto. Por medio de Cristo estamos reconciliados con Dios Padre. Este versículo en muchas ocasiones lo hemos hablado. 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Por medio de nadie más.
Si tú vas a orar, órale a Cristo, pídele a Cristo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos habló, nos pidió que nosotros habláramos lo que ahorita estamos hablando, que hablemos de que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo a través de Cristo. Y una vez que nos reconcilia con Él es maravilloso, porque no nos soltará, no nos dejará. Él estará orando, intercediendo por nosotros todos los días, perpetuamente, dice la palabra, eternamente. Por eso, amados hermanos, permanezcamos en Cristo y confiemos en Cristo, porque salva perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, a los que por medio de Él, de nadie más, ni del pastor, ni de fulano, ni de mangano, ni de perengano, ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Mateo, ni de Juan, ni de María, ni de nadie. Es a través de Cristo y nadie más. A través de Él. Así lo dice su palabra y así es. Viviendo siempre para interceder por ellos, por nosotros. Qué hermoso es nuestro Dios. No nos va a dejar y no nos va a desamparar en ningún momento. Aunque estemos pasando por un momento adverso, aunque estemos en el valle de la muerte, no temerá nuestro corazón, porque Él no nos dejará. Él intercede por nosotros y nos ayudará, nos tomará de la mano para cruzar de esta vida o de esta muerte a la vida eterna. Amén. Jesús intercede por nosotros. Que Dios les bendiga.